Muy contento y feliz de empezar nuestro programa El WOS. Tengo el gusto de poder estar con un gran expositor, un gran empresario inmobiliario, desarrollador de 3 proyectos. Es una persona que tiene una energía increíble y también proyectos muy interesantes dentro de la selva peruana. El arquitecto Gustavo Espinosa. Un gusto, arquitecto. Un ¿Cómo gusto estás? verlo. ¿Qué tal? Gracias, Harold. Bueno, acá al fin nos hemos conocido. Al fin. Mire, ya Sí. tantos cruces, ¿no? Ricardo Figueroa, por ahí Hans Zapata, Sí, otros sí. mentores y líderes, y también por ahí una que otra amigo en común, hemos tenido varios. Sí, varios. pues sí, creo que el rubro ya se está organizando mejor, ahora que se está agrandando el tema de desarrollos horizontales, Sí. ¿no? Más que el de verticales. El de verticales creo que tiene otro grupito aparte, ¿no? Ajá, El claro, no, sí, horizontales, es verdad. sí. Tienes toda la razón. En horizontales es como toda una corriente, Sí. y en verticales es otra corriente. Otra corriente. Sí, toda la razón, toda Sí, la sí, razón. Un gusto conocerte, Ricardo. Justo ahí para una introducción, un día hace 3 días, 3 días. literal 2, 3 días, estuve con un amigo, le doy una llamada y me dice, estoy en el Westin. Y ahí justo conozco a Gustavo, lo conozco. Y fue algo así súper rápido, ¿no? Fuimos a almorzar, bueno, a cenar. Conversamos. La verdad me encanta bastante la personalidad que tienes, Gustavo. Tienes una personalidad eres bastante elocuente, entrador, decidido. Es algo muy admirable de tu persona, Gracias, Gustavo. hermano, me haces hacer llorar, ¿eh? No, muy amable, sí, Harold. Bueno, yo he escuchado de ti en su momento, ¿no? Por amigos, y bueno, encantado de estar esta tarde acá en Miraflores haciendo lo que va a ser el podcast. Y un poquito contarte qué es lo que hago, y también tengo una pregunta que hacerte luego, ¿no? Consulta, Gustavo, ¿cómo empezaste en bienes y raíces y por qué razón viste la selva, ¿no? Porque vamos a hablar acerca de la diferencia entre Tarapoto y Iquitos, pero bien interesante, ¿cómo tuviste visión para esa zona? Mira, te comento, bueno, puedo decir que he sido uno de los primeros desarrolladores acá en general de la selva en todo el Perú. Cuando entré al mercado, pues había 1 o 2, ¿no? Y los proyectos no se movían, ¿no? Eran proyectos que no se vendían, porque todavía la gente no creía en el tema de selva, ¿no? Tú le decías a alguien, le mostrabas el plano, y la gente cuando veía el plano decía, wow, qué hermoso, ¿dónde es? Veía el video, ¿dónde es? Ah, esto es en Iquitos. Uy, no, gracias, no, muy lejos, ¿no? Creo que después de la pandemia, estos límites, estas lejanías, estos lugares de la selva han sido más visitados, ¿no? Redes sociales, la gente ve que efectivamente pues en Iquitos no hay jirafas ni leones y se atreve a ir, ¿no? Claro. Se rompió el paradigma de que en la selva pues la gente que camina con la serpiente en el cuello, ¿no? O de que haya mucho peligro por el jaguar. Mucho peligro, que la gente vive en los árboles, ¿no? Yo creía Después eso. de la pandemia, digamos, ese pensamiento se abolió. La costa y la sierra ha vivido de espaldas a la selva, ¿no? Y ahorita creo que ya se está abriendo eso. O sea, ahora ves más movimiento aéreo, hay mucho más vuelos, creo, comerciales, es mucho más continuo que antes. Sí, por ejemplo, Iquitos hasta antes de la pandemia tenía el vuelo directamente desde Miami en los años 80, Miami, Panamá, Iquitos, y antes de la pandemia tenía el vuelo de Cusco, Iquitos, ¿no? Ahorita Iquitos tiene el vuelo Trujillo y Chiclayo, ¿no? Vuelos directos, ya no tienes que de Iquitos ir a Lima y luego ir a Trujillo. Si no a Trujillo, puedes dar directamente hacia Iquitos. De Trujillo puede ir a Iquitos y de Iquitos puede ir a Trujillo. Correcto. Sí. Y Lima, lógico, súper abierto por lo menos 5 veces a la semana o constantemente. Son 10 vuelos diarios. 10 vuelos diarios A para Iquitos. Sí. Lo que pasa es que tengamos en claro, ahora entrando un poquito al tema de Iquitos, desarrollos en Iquitos, con lo que empecé, y ahora también he entrado a otro desarrollo en Tarapoto. La diferencia principal es que Iquitos tiene un turismo receptivo. Aquí llamamos receptivo. Receptivo realmente es un turismo extranjero. Ok. Entonces, sabemos que el extranjero, lo queramos o no, el PBI, el extranjero, es mucho más alto que el de Latinoamérica. Y estamos hablando que el del Perú, ¿no? Ganan más. Estamos hablando de un extranjero europeo, norteamericano. Europeo, asiático, norteamericano. Todos ellos de lejos Iquitos, tienen mucho Iquitos, más. Siempre ellos entre Tarapoto y Iquitos, ellos río Amazonas. Iquitos. Iquitos. O sea, Iquitos tiene la particularidad, y no es reciente, ¿ah?
Yo cuando llegué a Iquitos en el 2016, bueno, yo veía, pues parecía una ciudad europea, ¿no? Porque había muchos turistas que vivían ahí, ¿no? De ahí entendí que esos turistas que vivían ahí eran turistas que ya tenían muchos años y que en su momento habían venido de turistas y luego ya vinieron a quedarse, tipo Cusco. Pero también entendí que la gran mayoría de turistas se va a los lodge, estos hoteles que están en el medio de la selva. Claro. O sea, bajan del avión, no se van a la ciudad, se van a los hoteles en el medio de la selva, están ahí una semana, 10 días, 15 días y ahí salen. Otro punto que me pareció muy importante de los desarrollos, digamos, de los hoteles, del turismo en Iquitos fue que Iquitos está catalogado como lugar donde el turista se queda más tiempo que en cualquier otra parte del Perú. Cusco tiene un rango de 4 noches a 6 noches. Ya. Pero Iquitos tiene un rango entre 7 noches a 20 noches. ¿Por qué? Por la medicina natural, la conexión con la naturaleza, el tema del turismo, digamos, biológico, los profesionales que vienen a hacer pasantías, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, no solamente turismo, ¿no? Es también un tema a veces van por trabajo, a veces tienen que ir. No, yo lo llamaría un turismo especializado. Birdwatch, porque en la Amazonía tiene casi el 70% de las especies de todo el mundo. Río Amazonas, peces, pues, ¿cuántas veces no hemos visto en National Geographic las historias Iquitos, de esos son lo que... el Amazonas, lo que ¿no? hacen los videos. Los monstruos del Amazonas en National Geographic, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene mucha captación para el turista extranjero, ¿no? Principalmente europeo y últimamente asiático. Wow. Entonces, ahí es donde yo vi ese nicho, porque yo, bueno, si me preguntas a qué me dedicaba antes, yo hacía expedientes como arquitecto con mi estudio, B más arquitectos, ¿no? Entonces, hacíamos expedientes para Surco, Miraflores, San Isidro, para multifamiliares. Luego me abría el tema que hacíamos desarrollos horizontales para en el norte chico, sur chico, y me di cuenta, ¿no? Dije, ¿por qué la gente compra acá? Si acá hace frío, pues, por ejemplo, ándate a Mala, ándate a Punta Hermosa, San Bartolo. Yo hacía habilitaciones para esas pequeñas inmobiliarias en el norte chico y en el sur chico. ¿Por qué pueden hacer y venderlo tan rápido a tan alto costo si acá hace frío, pues, 9 meses al año? Entonces yo ya como arquitecto, y sentí un poco de sentido común, dije, no, yo tengo que hacer un desarrollo, pero en un lugar donde no solamente tenga una temporada todo el año, y no solamente es el tema inmobiliario, sino también tenga el tema turístico, ¿no? Y ahí es donde, después de haber visitado varios lugares, Iquitos, digamos, llenó todas mis expectativas, ¿no? Y es ahí en donde hemos desarrollado 3 proyectos. Wow, increíble, la verdad. Ahora que comentas, justo me dices que Iquitos es principalmente visitado por turistas de todo el mundo por la biodiversidad. ¿Tarapoto no tiene biodiversidad? ¿Cuál es esa gran diferencia? Y también otro detalle, me comentaste, bueno, Iquitos es una isla prácticamente, Claro. que está rodeada. Es la isla poblada más grande del mundo. Excelente, entonces, Sí. Al ser una isla, ¿no? Más bien, dentro de mi punto de vista, mi ignorancia también, yo digo, pucha, pero hay menos probabilidad de que la gente entre, porque, bueno, ya no hay carreteras directas, solamente hay vuelo. Claro. Y según mi punto de vista, porque me puedo equivocar, puede ser de repente menos accesible y eso puede hacer que no sea tan interesante. Cosa que no pasa en Tarapoto. Entonces, Claro. Pero tú me dices que sí hay un turista que viene porque ve todas estas bellezas. Pero ¿qué otras cosas tiene de repente a diferencia de Tarapoto que lo remarcan demasiado? Tarapoto no tiene de repente lagos o tiene mucho menos. O de repente ves que el turista de allá es mucho más peruano, es mucho más conservador al momento de entrar e invertir en esa zona. ¿Qué ves tú? Sí, excelente análisis. Justo lo que tú dices, las personas que van a invertir allá, Tarapoto está creciendo Bien bonito, rápidamente, sí, bien bonito. para un tema de segunda vivienda. Gente de Lima, gente de Trujillo, ¿no? Está viendo a Tarapoto como un lugar muy interesante, principalmente por la conectividad. Pero claro, de alguna manera no se dan cuenta que los lugares más fantásticos del mundo tienen una accesibilidad y una ubicación exótica. Tal es el caso de San Andrés. O sea, no es que tú te vas a San Andrés en Colombia, te bajas del aeropuerto y San Andrés está ahí, ¿no? Tienes que entrar en un bote a través de la playa para irte a la isla San Andrés. Claro. Entonces, las ubicaciones más exóticas
Son es las lo que que el más turista atractivas pueden busca. llegar a ser, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, el turismo tradicional que ha venido siendo ha cambiado totalmente, después de la pandemia ha cambiado totalmente. Ya los hoteles, o sea, los Airbnb los han suplantado, ¿no? El Airbnb, la persona natural ha creado sus cuartos y ha creado un negocio que compite ya directamente con hoteles, ¿no? Claro. Entonces, después de la pandemia ha sucedido esto, y eso es lo que está sucediendo también. Yéndonos ya al tema entre Iquitos y Tarapoto, Iquitos no solamente es el tema de el turismo extranjero, sino es una selva directa. Ok. Iquitos es una selva directa, mantiene sus tradiciones. El Ok. río Amazonas tiene muchos pueblos originarios y también existen pueblos de, digamos, Alejados de la alejados sociedad. donde manejan su propia cultura, sus propias normas, su propia lengua, totalmente, ¿no? O sea, están los boras, están los yaguas, están los matsés, o sea, ¿Esos chipivos conivos también? ¿O no? ¿O no? Esa zona no el es. conivo, sí, el conivo también está ahí. O sea, son más de 15 tribus que están ahí. Consulta, porque esto me parece increíble. Ajá. Cuando viene el turista y ve desde lejos a un conivo o ve un mabora, ¿no? Lo ve, entonces dice, oh, cultura, ¿no? Hablan, ¿no? Cultura o el japonés, foto, foto. Entonces ven a esa persona o ese grupo étnico y de cierta forma al entrar ahí no están también de cierta forma quitándole cierta identidad porque ya comienzan a ver, o sea, antes para un bora o para un conivo, un chipivo, ¿no? Llámese esta gente que está por ahí, antes los ves de lejos, o sea, te ven de lejos y ya siguen haciendo sus cosas. Claro. Pero luego cuando viene otra persona con una cultura distinta completamente de otros países americanos, chinos, austriacos, europeos, ¿no? En general, ven y de cierta forma, como se dice, se van, no sé, ¿cómo se debería la palabra? Se van europeizando, van cambiando ¿Qué has visto tú en ese sentido? No, ¿O o sea, ves que está chocando? O literal no choca, simplemente desde lejos siempre se mantiene no, más bien la yo cultura? yo te diría que ese tema, ese choque cultural, ha hecho que estas tribus originarias repotencien todavía más su cultura. Por supuesto. Y la pasen, pues, digamos, de generación en generación. ¿Se sientan qué? ¿Más identificados? Más con su cultura? identificados, tal cual. Porque le es ¿Por qué? rentable de repente también. Muy bien, tal cual. Le es rentable. O sea, recibir a los turistas, venderles sus artesanías, hacerles bailar y todo eso, para ellos es plata. suma, claro. Claro. Obviamente. Y esto no sucede solo en el Perú, esto sucede en todo el mundo, ¿no? Las palenqueras, ¿no? En Colombia, los aborígenes en Haití, ¿no? O sea, todos ellos realmente posiblemente no vivan así, pero lo hacen porque es parte de su cultura y lo hacen porque sabe que les va a sumar económicamente, ¿no? Entonces, eso se mantiene. Entonces, eso es lo interesante digamos, de esta parte de Iquitos, a comparación, por ejemplo, con Tarapoto, ¿no? Tarapoto tiene todavía lamas, que es una cultura, pero no es una cultura antigua, ¿no? O sea, el pueblo de Lamas es una de las culturas más antiguas, pero no hay, pues, no hay lo que hay en Iquitos, ¿no? Okay. O sea, digamos, en Europa a los niños les han contado, pues, de las tribus del Amazonas, que el Amazonas está la serpiente. Rodeado de agua, ¿no? O sea, entonces ellos, pues, ríos. ellos crecen con esas cosas, ¿no? Los cuentos de Julio Verne, de Jacques Cousteau, ¿no? Que la selva, entonces la Amazonas, ellos crecen con eso y cuando tienen cierta mayoría de edad, ellos vienen acá a la selva a visitarla. Y los que no han escuchado eso, de repente lo transmiten a sus hijos. Entonces mi papá me hablaba de esto, ¿no? Que yo por eso quise conocer acá la Amazonía. Mi mamá me hablaba, ella ha venido hace 50 años. Pero acá. Tarapoto no se considera Amazonía, o sí es parte... No es Amazonía, porque Amazonía viene del río Amazonas. Ok, no choca, no hay ninguna parte que choque. Tarapoto es selva, pero más Tarapoto no es selva, ¿no? Es una selva secundaria, llamémosle. Iquitos es una selva primaria, ¿no? Tarapoto es una selva ya trabajada, ¿no? Bonita, nadie dice que no, tiene buena infraestructura, pero Creo Iquitos, que es portuguesa, ¿no? Dice de ascendencia portuguesa, es Tarapoto, o me equivoco. No. No Ahí sabría sí, decirte, ahí sí arquitecto. no sabría darte la referencia exacta. Ah, excelente. Pero Tarapoto, digamos, te cuento, ¿no? Por ejemplo, yo cuando inicialmente vendía Iquitos, me decían, ya, pero no, yo quiero en Tarapoto. Yo le decía, ¿pero por qué? No, es que Tarapoto se llega por carretera.
Y yo antes no podía debatirles, ¿no? Claro. Ah, bueno, sí, tiene razón, ¿no? Porque yo empecé vendiendo mis proyectos. Claro. Entonces llegó un momento en el que yo llevé mi camioneta para allá, para Tarapoto, y me fui por Huánuco, me fui por Tarapoto, ¿no? Y la mandé por ahí en Río mi camioneta. ¿Sabes cuánto me tomé en llegar a Tarapoto, desde Lima hasta Tarapoto? 2, 3 días. 3 días, hermano. Manejando 10 horas diarias. Increíble, ¿no? Y la carretera brava. Entonces, después de eso, yo ya cuando el cliente me hacía esa objeción, entonces yo ya le decía, a ver, antes que nada, ¿usted ha ido a Tarapoto por carretera? No, pero sé que se lleva por carretera. Ya, le cuento. Esto es así, 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 así. A ver, digamos que a su familia, a su esposo le dan una semana de vacaciones. Se va a pasar 3 días de ida, viajando, 3 días de vuelta, y solamente un día va a poder gozar de su propiedad allá en la selva. ¿Le conviene o no le conviene? Y ahí ya hacía... ¿Y el precio casi el mismo? Hacía ¿seguro? la conversión. No, por favor, mucho más. En gasolina ir hasta allá. Cuando hablamos de avión. No, mucho más es definitivamente, creo yo que es mucho más por carretera. Peajes, gasolina. No, cuando te digo avión es, o sea, ¿qué tanta diferencia de precios de avión entre ir a Tarapoto y Iquitos? No, es similar. Lo mismo, ¿sí? Es muy similar. Muy similar. Es similar. Diferencia pues en 5 10 dólares, 10 dólares, 15 15 dólares. dólares. No es mucho. Ok, pero la gasolina que te vas a levantar y el tiempo, que es también súper importante. Si es que Dios te protege, porque también la carretera es bien complicada. En ese tramo que yo me fui, en ese tramo que yo me fui, te lo juro que he visto pues 4 accidentes mortales, ¿no? Ah, sí. Porque llega un momento en que la interoceánica es linda, ¿no? Parece una pista de carrera. Pero luego se acaba y ya empieza pues una parte no bien, linda, bien complicada, ¿no? Y sobre todo el tema pues de cuando hay derrumbes y esas cositas, las pistas pues se malogran. Lo mismo sucede, por ejemplo, ahora con proyectos te cuento un poquito. Qué bravo, ¿ah? Los proyectos que están acá en Oxapampa, ¿no? Oxapampa, qué bonito Oxapampa, ¿no? Pero, a ver, ¿has ido a Oxapampa? No. 10 horas en carro, no tiene aeropuerto. Ok. No tiene aeropuerto, ¿no? Muy bonito, sí, pero 10 horas en carro. Y más o menos 4 veces al año, o digamos 4 tiempos al año, hay desastres naturales. No se puede pasar. Solo Entonces, avión. mira, todas esas cosas es lo que me hizo aterrizar e invertir en Iquitos en los proyectos, ¿no? Qué increíble. Actualmente tenemos vendido ya el 50% de los 3 proyectos. Qué increíble, la verdad, te felicito y me llena de alegría. Me llena de alegría verte en acción y teniendo estos grandes resultados. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar con la segunda parte de nuestra gran entrevista.
Súper, continuamos con el WOS. Estamos con el gran desarrollador Gustavo Espinosa. Un gusto, Gustavo, la verdad, muy contento en esta primera parte. Temas muy interesantes y puntuales que ayudan a que uno tenga una mejor percepción de Tarapoto y Iquitos, ¿no? Porque a veces uno piensa, ¿no? Ya voy a ir por carretera, pero luego hay todos estos baches y todo este tiempo que la verdad es a veces contraproducente, versus ir de repente directamente a un vuelo a Iquitos que te puede tomar mucho menos tiempo y bueno, no hay otra forma también de irse, pero le hace a uno más factible como inversionista y como también posible comprador. Claro, además ver que es un mercado pues abierto al mundo, ¿no? Abierto al mundo. Iquitos, en cambio Tarapoto todavía llega un turismo nacional, está Es más empezando, nacional, ¿no? es más nacional. Se está construyendo. Se está construyendo, En ¿no? cambio, el de Iquitos ya está construido y cada vez Desde los está años más. 70. De los 70 han trabajado De los 70 bastante. han llegado, digamos, norteamericanos. National Geographic. No O sea, solamente el tema fílmico, sino han llegado norteamericanos que les ha encantado la selva y han hecho su lodge. ya está, ¿Qué han es un invertido, lodge? ¿no? Un ¿Qué es hotel un en el medio de la selva. Ok. Tal es el caso de Explorama, tal es el caso de muchos hoteles en el medio de la selva que son los que han sido los dueños, han sido norteamericanos, ¿no? Ok. Sí, han hecho Interesante. imperios allá y les ha ido muy bien, ¿no? Llevaban pues gente si era norteamericano, de Estados Unidos, ¿no? Y esto ha pasado desde los años 70, te digo. Increíble. Por ¿ah? eso es que tenía la conectividad, y lo pueden ver, Iquitos Miami, Iquitos Panamá. Increíble, increíble, increíble. Y bueno, es algo que es real y por eso es más rentable. Bueno, tocando este punto de los proyectos inmobiliarios, tú que eres desarrollador también, como se dice, buscas una máxima rentabilidad en corto tiempo como desarrollador y también para tus inversionistas. Entonces, dentro de ello, de repente has tenido también mecanismos, formas de poder captar ese capital. ¿Cómo has logrado enamorar, ¿no?, a estos posibles inversionistas desde la experiencia que llevas, Gustavo? Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido cubrir el mercado en Iquitos. Somos ahorita la inmobiliaria que tiene más proyectos allá y más metros cuadrados vendidos. Hicimos un proyecto con lotes de 500 y 1000. Cuando había un cliente que decía yo quiero más grande, nosotros le vendimos antes que compremos el terreno. Con eso te digo todo, ¿no? Ok. Y ahí le vendimos otro proyecto tenemos que es de lotes de 2.500 metros cuadrados. Ok. ¿No? Y luego teníamos ese cliente que no, yo no quiero acá en la selva, yo quiero en la ciudad. Adquirimos un terreno de 7 hectáreas a 15 minutos de la carretera. Iquitos. Entonces, en Iquitos también. Ya. Y ahí es donde nosotros hemos cerrado al cliente, porque todos mis clientes son de Lima. La gente de allá no te va a comprar. Ok. Todos mis clientes son Lima, extranjeros en el Perú, peruanos en el extranjero, gente en provincias, Trujillo, Huancayo, Tacna, ¿no? Ellos son nuestros clientes. Entonces, ¿cómo es que cómo es que nosotros hemos hecho negocio dándole lo que el cliente quiere, ¿no? El que ha ido a Iquitos, digamos que, y le gusta la ciudad, porque te tiene que gustar un lugar para invertir definitivamente, ¿no? Entonces, ellos sí ven, ¿no? Pero algunos quieren un lote más grande, otros quieren un lote más chico, otros quieren un lote en la ciudad. Entonces, hemos llenado con estos proyectos las expectativas del cliente. Entonces, de tal manera que el cliente no se escapa, ¿no? Y por otro lado, bueno, ha sido una venta directa con financiamiento, pero ahí es donde quería entrar, Harold. Quería entrar en el tema porque tú tienes experiencia en el levantamiento de capital y que de alguna manera puedes explicarle a tu audiencia, ¿no?, cómo es que se maneja esto. Claro. Porque no solamente la inmobiliaria maneja el tema de ventas, digamos, de empresa a persona, ¿no?, sino también no es necesario que le vendas un lote. Puedes hacer un levantamiento de capital con un interés anual, ¿no? Claro. Eso quería que me expliques Ahora, un poco. un detalle muy importante, te comento desde mi experiencia, ¿no? El dar a una persona un capital específico, ¿no? O sea, por un capital específico, un interés, conlleva de cierta forma, generarle gastos a la empresa. Entonces, esto es un detalle importante porque, claro, si bien es cierto, uno como empresario lo que busca es obtener la mayor rentabilidad, porque siempre vas a buscar esto a través del terreno, dando porcentajes. Es un aspecto bien interesante el ver que al momento de sacar el porcentaje, independiente de que vendas o no, vas a tener que dar el porcentaje.
Entonces, según lo que yo he visto y lo que sí he dado en base a porcentajes, hemos dado una rentabilidad y tema importante, el negocio lo daba, ¿no? Por ejemplo, la rentabilidad que yo tenía con un socio, literal era de un rentabilidad neta, era como un 120%, ¿no? Entonces, si yo te ofrecía un 45%, no afectaba ni siquiera mi ganancia. Claro. Porque la rentabilidad, y literal, en su momento, con un amigo muy cercano que también hemos tenido acá en el programa, ofrecimos una rentabilidad interesante. Ahora, el detalle no está en dar altas rentabilidades al inversionista. El detalle está en cumplirle lo que le dices. Claro. O sea, ¿de qué me sirve darle una buena rentabilidad si al final del día no voy a poder cumplirlo? He visto casos, seguro habrás escuchado de proyectos gigantes. Hay uno que no voy a mencionar su nombre directamente, pero es uno gigante, donde ofrecían hasta el 50% de rentabilidad anual por dinero directo. Entonces, ok, tú invertías 10.000 soles, ganabas 15.000 al final del año sin hacer nada, ¿no? Por ese negocio. Sin embargo, ahí está el detalle, hasta qué punto llegaron a cumplir. Según lo que he entendido, he estado revisando, me han comentado, un 70% ha recibido y el otro 30% está en veremos, esperaremos. Y eso genera, de cierta forma, inestabilidad en el inversionista. Lo que yo personalmente siempre busco, y lo que yo y mis socios siempre hemos buscado y hemos trabajado es darle la seguridad al inversionista, ok, si es 24%, si es 20%, si es 30%, hipotéticamente, lo vamos a cumplir en el tiempo correspondiente o antes de repente, ¿no? Un poco antes, para darte esa seguridad en tema de porcentajes. Ahora, ¿qué es lo mejor, según mi punto de vista? Nunca saques dinero de la caja, ¿no? Porque si sacas, o sea, sabes que técnicamente el dinero va a salir de la caja. Claro. Y cuando sacas dinero de la caja, la diferencia entre el dinero líquido y el terreno es que cuando tú tienes dinero líquido, esto es más fácil de poder mover. El líquido es como el agua, o sea, es súper movible. Yo puedo convertir estos 100.000, 200.000 soles en marketing, lo puedo convertir en publicidad, lo puedo convertir en indumentaria para la empresa, lo puedo convertir en avance de obra. Avance de obra, lo puedo convertir. Pero el terreno no se puede convertir en eso. Claro. O sea, si como un activo se puede, ¿no?, mover de repente. Pero ¿cuál es el detalle? Como es un activo también viable y es válido, este producto, ¿no?, que es el terreno, cuando se le da como más que una garantía, se le da como una ganancia, eso puede hacer de que el inversionista lo vea como una oportunidad. Por ejemplo, yo necesito ahorita 100.000 soles, ¿no? Caso hipotético. Según mi rentabilidad, te voy a dar un 20% de rentabilidad anual. Eso equivale a 20.000 soles. Claro. Pero eso equivale a un lote. Claro. Entonces yo te ofrezco un lote por tu dinero como ganancia sobre eso se llamaría una garantía con tierra, pues, ¿no? Te garantizo con tierra. Si no te lo devuelvo en dinero, te lo devuelvo en tierra. Claro, ese es claro, pero el detalle es a qué tipo de cliente buscas. Claro. Porque si tú estás buscando un cliente que esté buscando el dinero, la tierra es lo último que va a querer. No, pero claro, no necesariamente. O sea, claro, porque lo que puedo hacer es, ok, te lo retribuyo en tierra, ahorita, pero esa tierra yo la vendo y tal vez trabajando con el ejemplo hipotético. Claro, por supuesto, eso sí tal vez esos 120.000 en tierra, yo vendiéndolo, lo puedo hacer pues en 140.000. Por supuesto. Y ese cliente, tal vez no en la época, en el año previsto, pero tal vez en un año más, eso se le pueda revender y el cliente tener ya no 120, sino 140. Eso puede ser algo bastante interesante para un inversionista, teniéndole claro, mira, no te voy a dar dinero, esta tierra, pero esta tierra te la vendo. Yo te la vendo. Claro. Y te doy el doble de lo que tú tenías planeado. Entonces dices, ya no es de rentabilidad del 20%, es del 40%. Y ahí es interesante, ¿sabes por qué? Súper atractivo. Porque tú sabes que existen negocios donde la gente mete dinero y ahí no hay ninguna garantía, pues. En cambio, el negocio inmobiliario termina siendo un negocio financiero en donde tú metes tu capital. Si lo recibes, bien. Claro. Pero si no lo recibes, puede crecer también. O sea, no habría pierde. Ahora, 3 puntos importantes justo que aprendí del tema de las ventas.
3 cosas que compra la persona, la empresa al vendedor y el producto. Sí. Empresa, vendedor y producto. Entonces, si en este caso una persona ve que el producto es bueno, conoce al vendedor, o sea, tiene confianza con el vendedor y aparte la empresa ya tiene reputación, ganaste. Sí. Pero si no hay reputación y falta de repente trabajar esa reputación, Harold, ¿cuál es el detalle, no? ¿Cómo trabajamos la reputación? Contenido, conferencias, capacitaciones, dándoles, o sea, hay algo que a mí me gusta y es algo que me encanta a mí, por eso hacemos este tipo de programas. No le damos información, lo saturamos. ¿Qué es saturar? Todo el tiempo, contenido, video, contenido digital, fotos, video, conferencia en tal lugar, conocemos a tal persona y hacemos un networking, organizamos, o sea, eso hace que se sature tanto el mercado que hace que el cliente final, ¿no?, llegue a comprar un terreno. Pero no solamente eso, sino otras 2 cosas bien interesantes que aprendí, también teniendo un proyecto inmobiliario acá en Huacho. Bien interesante. Cuando nosotros desarrollamos el proyecto, mi socio pensó en su momento que iba a venderle a clientes directos. O sea, era, hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿verdad? Y contigo nos vamos y compraste. Claro. Casi en el 10% de los casos era directo. Ya. En el otro 90% era por puro agente. O sea, ¿qué significa? Nosotros dábamos la capacitación, la mentoría, gana en bienes y raíces tus primeros 10,000 soles. Eso que tanto se ve sigue funcionando, es algo actualmente que está activo. Todavía veo que no está en déficit, más bien está en avance. En auge. En auge, la gente gana tus primeros 10,000 soles en bienes y raíces, comienza a generar por medio de este modelo de negocio. Claro. La gente ve, ¿no?, tiene visión de este tipo de negocios, le gusta, le agrada y comienza esta persona que no tiene nada de dinero, muy posiblemente le pasa la voz a su vecino, le pasa la voz a su hermano, le pasa la voz a su primo. Harold, ¿cuál es el principal problema de un empresario inmobiliario desarrollador que quiere vender más rápidamente su proyecto? Generar confianza entre su equipo de venta. Porque el equipo de venta muchas veces no confía en tu producto. Primero, no confía en ellos. Pero tú confías tanto en tu producto que le vendes la idea y ellos le venden la idea a los que tienen a su costado y comienzan a ser tus principales... Tipo una red. Como una red de mercadeo. Como una red de mercadeo. La diferencia es que en inmobiliaria pues no pierdes, ¿no? Por supuesto, en inmobiliaria el producto crece, aumenta más su valor. Plusvalía. Pero también otro tema importante que hay que también tener en cuenta, el vendedor agente no es como un vendedor de red de mercadeo. El vendedor de red de mercadeo va a ganar su dinerito a fin de mes, aunque sea 500, 700 soles. Va a ganar porque va a vender los productos pequeños. Claro. Pero acá, el que no vende el terreno, literal ya no gana nada. Entonces, claro, a veces es un mes 3,000 soles, 4,000, 5,000, 7,000 soles o más, pero hay otro mes donde no hay nada. Entonces, claro, ese es el riesgo que tiene Pero yo tengo la idea de que digamos, el vendedor inmobiliario, claro, una vez que agarra el hilo, doma el caballo, todo es para arriba nomás. Eso es muy bueno, esa es una muy buena creencia, pero siempre se cumple el Pareto. ¿Cuál es el Pareto? 80-20. O sea, tus agentes, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo te digo porque he tenido ambos casos. Yo he tenido vendedores que me han vendido 10 lotes. O sea, y fenomenal, todos los meses vendían. Pero también he tenido vendedores que no me vendían un lote o no vendían. Claro. Y Harold, ¿pero por qué pasa eso? Y eso que recién están agarrando el hilo, ¿eh? Los que vendían un poquito. Pero ¿cuál es el detalle? Te comento. Lo que pasa es que no todos tienen el mismo ritmo. Claro. No todos tienen, entonces... No todos tienen la misma hambre. La misma hambre, la misma energía, la misma capacidad, el mismo tiempo, el mismo círculo de influencia. Son muchos factores. Sí. Entonces, se cumple Pareto. ¿Qué significa eso? Si tú tienes 3, 4 super vendedores, hasta de esos 4 5 hay uno que te vende más igual. Sí. Siempre hay alguien que te vende más. Y luego están los que están en proceso. Ahora, ¿cuál es nuestro negocio y cómo lo veo yo? Que ¿no? Es algo que estamos hablando de temas de ventas y levantamiento de capital. Cuando tenemos este círculo de vendedores, agentes, personas que están ahí bien metidas y comprometidas, hay algo bien interesante. El que vende más, usualmente vende más, puede ser de forma directa, puede ser así, pero también tiene gente debajo que también le sigue. Su equipo de venta, podría decirle, que son los que le venden 1, 1, 1, o uno le vende 3, 3, y él comisiona por todos. Claro. Pero ¿cuál es el detalle? Y este es el punto más interesante de un vendedor élite, ¿no? Considero broker ya, porque ellos son brokers técnicamente los que venden. Estas personas no solamente te buscan por dinero,
a las empresas, no buscan, te buscan por nivel de liderazgo. Claro. O sea, ¿qué es lo que tú me das a mí en información, en crecimiento personal, en posibilidades de crecimiento económico a corto, mediano, largo plazo? Por ejemplo, yo conozco justo a un gran desarrollador. Su promesa es, o es parte de lo que hace, tú trabajas conmigo, comienza a ser mi broker, comienza a vender y también te propongo un siguiente negocio, ya tú y yo, un siguiente proyecto, pero contigo. Entonces hay gente que se desafía a sí misma y te vende 5, 10, 20 lotes al mes con el equipo de venta, Claro, y dice, con el mejor. Con el mejor. Al mejor me lo llevo a otro proyecto. Me lo llevo, pero ya no es... Ya no como ya no es mi vendedor, broker, sino no es como mi- socio. Como mi socio. Entonces, Claro. ambicionas, lógico, uno como desarrollador ambiciona más porque dice, oye, si tuviera 3 como esos... Claro. Entonces, prefiero, y ahí está la regla, creo que es una regla muy clara y que cada uno tiene que tener muy en conciencia. Prefiero el 100% de nada o el 50% de todo. Claro. Prefiero el 50% de todo. Claro. Y eso es más que todo lo que te podría decir en el tema de ventas, levantamiento de capital, en mi experiencia que he entendido algunos puntos, ¿no? Si lo profundizamos también Claro, podríamos excelente, Harold. encontrar algunos Nosotros, temas. por ejemplo, lo que queremos hacer ahora es entrar ya a ese camino, ¿no? Claro, Es un camino, bueno, gracias a Dios el metro cuadrado se pudo conseguir en su momento a un precio interesante claro. que nos permite Jugar mejor. jugar con eso y dar una rentabilidad anual, ¿no? Y el incentivo al vendedor. Sobre Por ejemplo, nosotros, qué un punto importante, Ujú. nosotros teníamos un plan de compensación. Véndete 10 lotes, te doy uno. Ajá. Dependiendo de la rentabilidad que te dé, ¿no? Eso Claro, depende. claro, En claro. nuestros números, a nosotros, véndete 10 lotes, un lote te doy, nos daba. Claro, claro. Entonces, Lo claro. vuelve competitivo al equipo. Es que te pone. Yo tenía vendedores que 4 o 5 vendían, no llegaban al 10. Pero también había premio de consolación, ¿no? Por 3 lotes te doy esto, por 2 lotes. Había hasta laptops, ¿no? Laptops, celulares. O sea, claro, no te ganabas el premio gordo, pero en el proceso, aunque sea por vender en un periodo de tiempo determinado, tampoco es que esté abierto acá a todo el tiempo, Claro, te ganabas un premio. Nos fuimos a Ica, por ejemplo, eso fue un premio. Claro. Vendías tu primer lote y te damos tu viaje a Ica. claro. Nosotros también hacemos lo mismo. Excelente. Tu viaje y te llevamos Iquitos a bailar con explosión. No, qué fenomenal. La verdad, Sí, sí, Ricardo, Gustavo, por el Ricardo No, Espinosa, Ricardo. Ricardo, ¿cómo se llama? Figueroa. Figueroa. Saludos para Ricardo. Saludos para Ricardo, que justo tengo una cita con él el lunes. Ajá. La verdad, Gustavo, bastante energía de parte tuya. Me gusta esa actitud que tienes y esa hambre, ¿no? Yo te hago esta pregunta, ¿no? Tocando esto del tema inmobiliario. ¿Qué es lo que te hace tener tanta hambre a ti de querer ser exitoso, de querer crecer y de querer triunfar? Bueno, será la familia, serán los genes. Mi padre ha sido un empresario minero, ¿no? Formado en el Leoncio Prado, en la Uni. Creo que tiene mucho que ver el ejemplo que tú has tenido, ¿no? Entonces, por ahí creo que va el tema, ¿no? Yo terminé estudiando arquitectura, algo distinto a lo que él hubiese querido que haga, ¿no? Pero creo que todo está en querer darle lo mejor a tu familia, lo mejor para los tuyos, para ti, y de alguna manera también aportar con el sector en el cual representas, ¿no? Por ejemplo, algo pequeño nomás, antes que yo me lance al tema de desarrollos horizontales, todos los lotes que te vendían eran de 160, 180 metros cuadrados. Claro. Cuando llego a la selva digo, no, nosotros tenemos que subir la valla y realmente tener los lotes para la verdadera casa de campo. Y eso fue lo que me inspiró y gracias a eso que Y he por sembrado esa en un agresividad inicio, también había más ganancia también. no necesariamente, porque cuando vendes más grande también el precio sube, ¿no? Claro. Pero nosotros nos mantuvimos fieles en el tema para poder enaltecer el mercado de desarrollos horizontales para casas de campo. Súper, Gustavo, la verdad. ¿Dónde podemos encontrar por redes? Claro, estoy como ¿cuál es la empresa Gustavo Desarrollador, y lo otro pueden ver nuestra página web, es grupoinmobiliarioeiz.com o Condominio Guaturi o Sol de Selva Fincas y el otro desarrollo urbano que se llama Condominio El Paucar, por el ave más inteligente de la Amazonía, el Paucar. El Paucar. Fenomenal, Así fenomenal. es. Muchas gracias, la verdad, Gustavo, por estar acá presente. Nos estamos viendo hasta la siguiente oportunidad en nuestro siguiente WOS.